¿Sí? Mientras se van tomando su cafecito o tecito, amén, la palabra del Señor. Y continuando con el libro de Romanos, capítulo 9. También decirles, hermanos, que los que tengan testimonio para hablar, para dar, para contar a la iglesia, que puedan acercarse a Silvia, a la pastora Silvia, mi suegra, ¿sí? Que se puedan acercar a ella y contarle el testimonio, lo que quieren contar, porque es muy importante. Amén. Cuando nos llamamos desde acá, es por la razón que pensamos que no hay testimonios. Así que si usted quiere, dice, yo tengo que contar esto a la iglesia, Dios ha hecho esto en mi vida, habla con Silvia, con la pastora Silvia. Amén. ¿Me escucharon todos? Escucharon la parte de la pregunta, me parece. Bueno, Romanos capítulo 9. Qué bueno, gracias a los hermanos que sirven, que ministran, que sirven, amén, que ayudan. Bueno, muy bien, ¿están listos? Capítulo 9 de Romanos. Y quería preguntar, antes de leer, quería saber si alguna persona se anima a contar brevemente algunos puntos que se hablaron el día domingo pasado de Romanos capítulo 8. Tan entusiasmado con el cafecito, se siente el olor desde acá. Desde acá siento el olor a café, impresionante. Bueno, no hay nadie que quiera decir, se habló esto, a mí me quedó esto, me llamó la atención esto. A ver, Romanos capítulo 8. Seguramente, estoy seguro que saben, se acuerdan, pero no quieren hablar. Muy bien. Bueno, vamos a leer capítulo 9, amén. Ah, bueno, gracias. Gracias. Muy bien, les voy a leer, ¿sí? Capítulo 9 dice, gracias. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Amén. Nos detenemos ahí, oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu gracia, Señor, que está sobre nosotros y que nos has dado en abundancia, pueda
llenarnos el corazón, que tu palabra, Señor, rompa y quebrante con estructuras mentales, Señor, con oposición a Cristo, con rebelión, que quebrante con todo lo que resiste al Espíritu, que quebrante y todo eso caiga en el nombre de Jesucristo, que tu palabra sea dada con gracia, con sabiduría para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, es tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Bueno. Nosotros, todos nosotros, hemos pasado o hemos transitado en algún momento de nuestra vida, o quizás estemos transitando, ¿sí?, en situaciones en las que nuestros seres queridos, las personas cercanas, parientes, tíos, primos, hermanos o padres, ¿sí?, o madre, no son cristianos. ¿Está bien? ¿Les ha pasado esto o le está pasando? Bueno, y cuando uno descubre a Cristo, ¿sí?, es como introducción a lo que Pablo está diciendo, y como para ver cómo es el corazón de Pablo con respecto a Israel y a su sangre y a sus parientes y lo que él sentía, ¿no? Y nos ha pasado que al salvarnos Cristo nos agarra como una desesperación, un deseo ardiente de que también lo conozcan a Cristo, de que también sean salvos, ¿sí? Y es como una batalla dentro nuestro, ¿sí?, al ver. Y incluso muchos de nosotros nos apuramos para predicarle, que está bien, no quiere decir que está mal, ¿está bien? Nos apresuramos, queremos predicarle, o simplemente lo intentamos una vez y nos sacaron corriendo. ¿Les ha pasado? O nos dijeron, no nos venga con eso a nosotros, no tenés nada. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha enseñado también, y que el mismo Señor le pasó con su misma familia, con sus mismos parientes, con sus mismos hermanos y hermanas y vecinos al Señor Jesucristo en Nazaret. Le pasó exactamente lo mismo. De hecho, dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros, sino algunas sanidades colocando su mano sobre ellos, ¿sí? Aunque la gente se preguntaba y le decía de dónde tiene estos milagros y esta sabiduría, de dónde la saca, su propia gente que lo tenía que recibir no lo recibió. ¿Está bien? Y él dijo que no había profeta, no iba a tener honra, ¿sí?, o iba a estar sin honra, sino ¿en dónde? En su propia casa y con su gente. Así que no es de extrañarse, amén, que los propios no nos escuchen, no es de extrañarse. Así que tenga ánimo igual, siga orando y confiando en el Señor. A veces el Señor de repente salva a uno, y ese hermano, como nos pasó a nosotros en mi familia, empezó Matías le habló a una hermana mía, esa hermana le habló a la otra hermana, los tres juntos me hablaron a mí, yo le hablé a Eduardo le habló a Omar, somos 6 hermanos. Después fue mi mamá, después bueno, se apartaron algunos, volvieron. ¿Está bien? Y quedan algunos ahí. Mi papá le habló a la hermana acá, a la hermana Graciela, le habló por teléfono. Y así el Señor hace, y Él hace como Él quiere. Amén. Lo bueno de todo esto es que nosotros nunca vamos a poder controlar eso, gracias a Dios. Y que Dios lo tiene en su mano, y que no tiene que ser un motivo de preocupación en el sentido de cómo lo hago yo, y cómo le digo, esa preocupación. Ahora Pablo, con su familia y con respecto a Israel, dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El corazón de Pablo estaba entristecido y con dolor, y él deseaba, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o ser destinado para destrucción, o ser maldito, ¿no? Como anatema significa estar bajo maldición, o estar destinado para ser destruido. Con tal, separado de Cristo, aclara, por amor a mis hermanos, los que son
mis parientes según la carne. Pero ese deseo era un deseo nada más. ¿Sí? Porque Pablo, por más que él dijera, bueno, Dios, salva a mi familia, salva a mis parientes, salva a mis tíos, salva a mis maestros, salva a mi pueblo de Israel, salva a la tribu de Benjamín, ¿sí? Salva a toda mi tribu. Y yo soy anatema en reemplazo. No se podía. No se puede. Porque para eso murió Cristo. El que ya pagó el precio, sí, de esa maldición ya fue Cristo. Ahora hay una palabra acá dentro de todo lo que leímos, y está más adelante también, que se trata de la elección de Dios. Elección de Dios. Porque ustedes conocen la vida de Pablo, la mayoría de ustedes la conocen. Ustedes saben que Pablo, en cuanto a lo que tiene que ver con su religión, que era la de fariseo, lo que él practicaba como fariseo, dice que él aventajaba a muchos, y era superior y era irreprensible en todo lo que hacía. Nadie le podía decir nada, ni reprochar nada, ni reprender, porque era una persona intachable en todo lo que hacía en su religión como fariseo, como israelita. ¿Está bien? Pero en cuanto a Cristo, ¿qué era? Un perseguidor, un asesino, un loco de la guerra que se metía en las casas y arrastraba a la cárcel a los cristianos. Por eso él se consideraba, después más adelante, el peor de los pecadores. ¿Está bien? Pero en cuanto a lo que él practicaba como fariseo, él era intachable y irreprensible. Ahora Dios no lo escogió ni por lo bueno ni por lo malo. Dios no dijo, la elección de Dios no fue. Y la elección de Dios con nosotros. Esa es la buena noticia que tengo para usted. ¿Sí? La elección de Dios no tiene que ver con lo que hagas bien o con lo que hagas mal. La elección de Dios está hecha antes de que se fundase el mundo, porque antes de que se fundase el mundo, Dios te conocía. Y a los que conoció, predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué dice? Lo leímos en Romanos, Moisés lo leyó los 2 domingos anteriores. ¿Qué hizo? Predestinó y después ¿qué hizo? Llamó. Los llamó. Y ese llamado de Dios es más importante que cualquier cosa que nosotros hagamos. De repente usted se encuentra luchando con usted mismo hoy, en este día, y diciendo, algún día me voy a entregar, estoy luchando con mis cosas. Está bien, sí, Pablo era Pablo, pero Pablo era intachable, él era un campeón. Igual Dios no lo eligió porque él era un campeón y porque tenía muchas capacidades. ¿Vieron que muchas veces pensamos, pero Dios utilizó las capacidades que tenía Pablo? Sí, está bien, todas las capacidades naturales, todas las habilidades naturales que tengamos también son de Dios. Todo conocimiento y sabiduría que tengamos, sea espiritual o sea común, también Dios lo da. Pero Dios no llamó a Pablo porque él era un campeón. Ni tampoco lo llamó porque si no iba a matar toda la iglesia. Dijo, lo vamos a llamar antes que termine la iglesia cristiana. Vamos a llamarlo, vamos a convertirlo. No, el Pablito ese que hizo un montón de cosas, ¿sí? Que era Saulo, ese Saulo que era terrible para la iglesia cristiana y que era el favorito para los fariseos y para los pueblos de Israel, ese Saulo fue elegido desde antes. Dios lo escogió y lo eligió desde antes de fundar la tierra. ¿Usted cree que es diferente con usted? ¿Será diferente con usted? Ahora, lo que sentía Pablo es, decía, yo desearía estar bajo maldición, estar separado de Cristo, con tal de que mis parientes, mis hermanos, mi pueblo,
conociera a Cristo, sea salvo. Y tenía por eso tristeza y dolor en el corazón. Y explica, ¿y quiénes son? Según la carne, dice el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, de los cuales Dios los adoptó como hijos. La gloria en que Dios manifestó su gloria con este pueblo de Israel. ¿Qué más dice? El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire cuántas cosas dadas por Dios tenía Israel. Sin embargo, todo eso que tenían y todo eso que hacían y toda la gloria que vivieron y experimentaron de Dios no fueron suficientes. Amén. La elección de Dios. La elección de Dios. La elección de Dios no tiene que ver con usted. ¿Está bien? La elección de Dios no tiene que ver porque usted sea un orador o un predicador o un evangelista o un miembro de la iglesia o una persona intachable que busca a Dios insistentemente, que se esfuerza y que ora por todos los hermanos y ora por los pastores y diezma y ayuna y no sé cuánto. No tiene que ver con eso. La elección de Dios antes de que usted hiciese lo bueno o lo malo. Porque nosotros cuando pensamos con respecto a Dios para rendirnos, siempre ¿en qué empezamos? En si hice bien las cosas o si las hice mal. ¿Sí? Y hoy tiene que ser el día donde nosotros nos damos cuenta y tomamos esto de Dios, de que no estoy porque soy bueno o porque fui malo, estoy porque Dios me eligió. Y esa elección no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el puro afecto de su amor y voluntad. Solo porque Él quiso. No sé cómo se siente usted cuando oye estas palabras. Dios me eligió a mí porque Él quiso. El privilegio que tiene usted. Yo sé que decir estas cosas, ¿qué es lo que ocurre en la mente y en la conciencia? Pero yo, que soy una manga de problemático, estoy lleno de problemas y estos pensamientos y estas cosas que no puedo cambiar, ¿cómo Dios me va a elegir a mí? Es que para Dios todo ya está hecho. Es que para el Señor ya está, la eternidad para Dios ya está, para nosotros que vivimos el presente. Es que tratamos de pensar, no, pero todo está bien. Pero si aceptás y tomás esta verdad de que Dios te eligió porque Él quiso, no sabés qué pesos te sacás de encima, de culpa, de alejamiento de Dios, de acercarte sin confianza a Dios, porque la elección, creer en la elección de Dios, que Dios te eligió, se ve manifestado por medio de la fe. ¿Cómo sé si Dios me eligió a mí? ¿Cómo sabes si Dios te eligió a vos? Por la fe. ¿Cómo sé que Dios me eligió? Porque creo. Amén. Miren lo que sigue diciendo. A pesar de todo lo que Israel tenía y había experimentado de Dios, y el Señor le dio patriarcas, y dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y que Cristo mismo vino del pueblo de Israel y vino de la tribu de Judá. Aún eso, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas o son verdadero pueblo de Israel. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. Y acá hace énfasis,
sino en Isaac te será llamada descendencia. Ustedes fíjense, ahora miremos el texto. Fíjense que dice que no todos los descendientes de Abraham eran llamados hijos, porque Abraham tuvo otros hijos. Ismael fue el primero que lo tuvo con Agar, y después con Cetura tuvo como 6 hijos más, si no me equivoco. Amén. Pero la descendencia, te será llamada descendencia, era por la promesa, y esa promesa estaba dada en Isaac. Por eso dice, no todos los que son hijos de Abraham son llamados descendientes o son llamados hijos. No toda la descendencia de Abraham es llamada como hijo, sino la promesa. La promesa. Versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y los que hemos creído en Jesucristo, ¿descendientes de quién somos? Porque acá no está aclarando, no según la carne, sino según la promesa. Entonces, los que hemos creído en Jesucristo, ¿descendientes de quién somos? De Abraham. Aleluya. Ahora es muy importante saber que cuando habla según la carne, ¿sí?, nosotros también entendamos que es por la fe para todos. Y con esto, ¿qué quiero aclarar? Es que mis hijos, ¿está bien?, para mí es por la fe, la salvación. Y para mis hijos también es por la fe. Ellos también tienen que arrepentirse, ellos también tienen que creer, ellos también tienen que conocer a Jesucristo y tienen que confiar en Jesucristo. No por estar en mi casa, no por nacer de padres cristianos, son cristianos. Nosotros tenemos la costumbre de decir eso. Eso sería un hijo según la carne. Para ellos también, ellos son hijos por la promesa. Y la promesa es por la fe, por la confianza en Jesucristo. Ellos también tienen que confiar en Jesucristo. Así que si ustedes nacieron en hogares cristianos, que me levanten la mano los que han nacido en hogares cristianos. Y usted dice, toda mi familia fueron cristianos, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, todos cristianos, yo también soy cristiano. Por la fe es tu salvación, no por nacer en hogar cristiano. No es según la carne, amén, sino es por la promesa. Y dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice, miren la aclaración que dice, pues no habían aún nacido, ¿de quién hablan? De Jacob y Esaú. Y todavía no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No era que adentro de la panza se estaban peleando y Jacob era tramposo y lo corría. Comenzaron a sí, se peleaban, es cierto. Pero no es que Dios miraba dentro, Dios veía dentro de la panza. No, es que ya la elección estaba hecha. No importa si hacía bien o mal, si le estaba pellizcando la nariz o metiéndole los deditos de los ojos, los gemelos ahí en la panza de Rebeca, a Esaú que lo molestaba con los pelos porque era peludo. Y ahí se estaba molestando y Dios dijo, no, me parece que hay que ser justo acá. Y pobre flaquito de Jacob, que ahora su hermano por esto le sirva. No, Dios desde antes de la concepción, Dios ya había elegido al menor.
Y acá yo sé que se nos sube algo de acá de lo profundo. No puede ser. ¿No es cierto? Como la justicia. Y yo sé, porque esto es la carne. La carne que dice, justicia, que grita la carne. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es que Dios elige así porque sí? Y yo a veces no entiendo, ¿por qué nos ponemos en ese lugar si nosotros fuimos elegidos por Dios? ¿O no? Si usted cree en Jesucristo, usted está del lado de Dios. No está del lado de, ¿por qué Dios elige a algunos y otros no los elige? ¿Qué quiere? ¿Ponerse del lado del juez con Dios? Va a salir perdiendo. Si está del lado de Dios porque cree en Jesucristo, eso significa que Dios lo eligió a usted. ¿Cómo puede volverse contra Dios? ¿Por qué? Porque nosotros queremos justicia. ¿Sí? Nosotros queremos al que menos tiene, darle. Pero Dios elige. Dios, es por eso que a veces no entendemos cómo viene una persona, es tocada por el Espíritu de Dios, y decimos, ¿cómo es posible? Yo hace 20 años que vengo, ¿cómo es posible? Mirá, este hermano hace un mes que está, mirá cómo Dios lo usa, ¿y a mí qué? Eso es la justicia, ¿no? La justicia humana, que no obra la justicia de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque todavía no descubrimos que yo también fui elegido. Yo también fui elegido por Dios. Y fui elegido no por mí, sino porque Él quiso. Él quiso elegirte. ¿Cuántos quieren seguir viviendo? Sí, pero igual, yo tengo que cambiar, y yo tengo que hacer cosas, y sí, Dios eligió, pero bueno. ¿Cuántos quieren seguir viviendo así? ¿No se cansa? De hecho, el cansancio mental que eso produce, y lo digo porque uno ha vivido de esa manera, porque no acepta la gracia de Dios. No podemos pagarle a Dios. ¿Con qué quiere pagarle a Dios? Si Él tuvo que pagar por usted, si Él lo creó, si Él lo formó, ¿con qué quiere pagarle a Dios? Amén. No sé, yo estaría contento. Si a mí me dijeran, Diego, ¿sabes qué? Dios te eligió. Lo primero que me cruzaría la mente, seguramente a usted le está pasando, ¿qué me va a elegir a mí con todos los problemas que tengo? Sí, mirá los fulanos de tal, mirá, él ora, él busca a Dios. Sí, también lo eligió él porque cree en Jesucristo, pero también, no, pero yo soy un mamarracho. No, si yo no puedo dejar, no puedo dejar. Pero Dios te eligió. A mí, sí, a vos. Pero no puede ser que se habrá equivocado. No. Dios te eligió. Y acá dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ¿para qué? Escuchen, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. El propósito de Dios es conforme a su elección, es porque Él quiso hacerlo así. Y saben ustedes que Jacob tenía muchas desventajas, ¿sabían, no? Era piolísimo, era un piola bárbaro, ¿está bien? Esaú, como para que ustedes vean, Esaú tenía las capacidades tremendas, por eso Isaac dice que amaba a Esaú. Y si fuese por Isaac, ¿a quién iba a bendecir? Al primogénito. Y además el primogénito era un hombre de casa, un hombre que salía a cazar, comía de su propia casa, de su propio trabajo. Y Jacob era el flacuchín, el nenito de mamá. El nenito de mamá aprendió toda la maña de la familia de mamá.
¿O no? Rebeca, hermana de quién era? De Labán. Entonces, el flacuchín sí, sabía cocinar y cocinaba bien, se ve. Pero aún así, Dios no lo eligió por eso. Dios ya lo había elegido. Y ustedes ven todos los problemas que tuvieron. Todos los problemas que tuvo Jacob con su familia. Aún así, Dios lo eligió. Así como ustedes van a ver la historia de Judá y los problemas que tuvo Judá, y que Dios lo eligió para que naciera el Cristo por la carne, a Rubén, o a Leví, o a Simeón, que estaban adelante de Judá, que eran 3 hermanos mayores que Judá. No eligió a ninguno de ellos, eligió a Judá. La elección. Aleluya. Y dice, no por las obras, sino por el que llama. El propósito de Dios conforme a la elección para que permanezca, no es por acción que nosotros hagamos, sino por el que nos llamó. El que nos llama. Fuimos llamados por Dios. Él nos predestinó para este tiempo. Fuimos llamados por Dios porque Él nos eligió. Amén. Yo que usted saltaría de la silla. Qué bueno, diría. Fui llamado. Fui elegido por Dios. ¿Qué necesita usted para creerlo? A ver, ¿qué necesita? ¿Ser mejor persona? ¡No! Entonces puedo seguir igual mal. Aceptar la elección de Dios te ubica en la identidad que Dios quiere que tengas. Te ubica en el lugar que vos tenés que tomar. Aceptar que fui elegido por Dios significa que estoy tomando lo de Dios y que a pesar de mí, Dios me eligió. Y que Dios me eligió para salvación por la eternidad, para que no me perdiera. ¿Y qué es lo que manifiesta? Le pregunté hoy y se los dije. ¿Qué es lo que manifiesta que fui elegido? La fe. Que hayas creído en Jesucristo. Porque la fe la colocó Dios. La fe es un regalo de Dios. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, porque también en el versículo 13 decía, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, en ninguna manera. Pues Moisés dice acerca de Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si estábamos todos perdidos, ¿sí? Si estábamos todos perdidos, es como que usted tenga un basurero, una chatarrería, un lugar donde hacen chatarra, ¿no? Tiran chatarras. Y usted tiene un lugar donde no sirve nada. Y usted es el dueño, compró ese lugar, es el dueño. Y dice, ahí está toda la chatarra, todo faroles, autos podridos, todo así. Y usted dice, bueno, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto. Está todo perdido, está todo podrido. Y Dios dice esto, se lo leo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Y Dios elige. En este caso, ¿usted elegiría también o no elegiría usted? Usted elegiría. Nosotros, como es nuestro ojo humano y natural, elegiríamos lo que más rescatable. Pero el tema es que en este basurero está todo podrido y roto. Dios podría haber dicho, no sirve, nada, de nada, no sirve. No sirve.
y se extingue toda la raza humana. O no va a servir en la eternidad, en el pasado, ¿está bien? Estoy ejemplificando esto para que se entienda. En cambio, Dios elige de todo lo que sabe que no va a servir, eligió. Escogió. Y Él dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia, porque eso es algo que tiene que ver con su soberanía, con Él mismo, con su carácter. Yo sé que ¿quién está luchando en su mente, en su corazón con esto? No puede ser, ¿cómo es posible? Está bien, Dios me eligió a mí y los que están afuera, y la gente que se está perdiendo, y mi familia entonces. Si son elegidos de Dios, no se preocupe. Algunas personas dicen, entonces si Dios elige así porque Él se eligió por la eternidad, no le predico a nadie si se van a salvar igual, dice. Es que parte de nuestra vida es que yo confiese y proclame a Jesucristo para que los que están preparados para salvación vengan. Soy un instrumento. Está bien, es cierto. Si no me usa a mí Dios, va a usar otro. Es cierto. Dios los va a salvar igual. Entonces, ¿por qué? Y en el cielo, ¿qué tenemos si nosotros servimos a Dios conforme a su voluntad? Recompensas. Recompensas. Amén. Así que Dios es el que elige, dice, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, preste atención, no depende del que quiere, ni del que corre, o en otra versión dice, ni del que se esfuerce. No se trata porque corra más, me esfuerce más, y esto no depende ni del que quiere, ni del que corre o se esfuerza. No depende de lo natural, no depende de mi esfuerzo, no depende de mí. Amén. Sino de Dios. ¿De quién depende? Depende de Dios, que tiene misericordia. Y yo quiero decirles algo que es muy importante. Hay muchas almas preparadas para salvación, muchas vidas preparadas para vida eterna, muchas almas, muchas vidas están preparadas, están preparadas. No tenemos que pensar en esto, simplemente decir, bueno, les predico a los que sé que van a ser salvos, porque no hay un cartel que diga, yo fui elegido por Dios. No existe eso. Por eso el Señor nos habla de predicar, de proclamar, de hablarle a toda criatura, de que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo. ¿Está bien? La elección es algo de Dios, no tiene que ver conmigo. Amén. Aleluya. Lo importante es que entendamos esto, muy importante, ¿sí? Y que tampoco depende, a veces insistimos de manera natural y prácticamente le queremos meter el Evangelio se lo queremos hacer comer, literalmente. El Nuevo Testamento, el Gedeón, el chiquitito, le decimos, bueno, hermano, usted tiene que, a una persona en la calle, ¿sí? Vieron que los vendedores, la gente que vende, hay gente que le compra porque ya está cansado de escucharlo. ¿Sabían ustedes? Estoy hablando de los vendedores. La gente que vende en la calle, a veces la gente le compra porque está cansado de escucharlo. Dice, sí, tenés razón. A mí me acuerdo que vendí un paquete turístico porque lo cansé el tipo. ¿Sí? Cuando trabajaba en una empresa que vendían paquete turístico, lo cansé tanto. Sí, me decía todo que sí, se quería ir,
y como veía que no lo iba a dejar, sí, ¿a dónde firmo? Le vendí. Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo con el Evangelio. La emoción y las ganas de predicarle, y usted tiene que aceptar a Cristo, pero no depende. Aún Él puede decir a una persona, bueno, ¿sabes qué? Cuando me esté pasando por algo grave, yo voy a ver si acepto o no acepto a Cristo. No. Si acepta o no acepta, en realidad no es problema. El tema es que sea elegido por Dios. Que tiene que ser elegido por Dios. ¿Y con esto qué quiero decir? Que puede llegar en sus últimos días a decir, Jesucristo, yo creo en ti, y realmente cree. ¿Y por qué viene esa fe sobre él? Porque Dios lo eligió y lo salvó. O como el ladrón en la cruz. ¿Sí? En la cruz, ¿cuántos ladrones habría? 2. ¿Sí? Uno creyó, en las últimas confesó, salvo. El otro no creyó nada. Uno temió, ¿y por qué? Porque Dios le colocó esa fe, Dios lo eligió. Yo sé que esto genera unas polémicas terribles, esto que estamos leyendo, y eso que no hacemos énfasis, ¿no? en la doctrina o en calvinismo, y no estamos haciendo énfasis en eso, porque estamos hablando la palabra y estamos viendo de que Dios escoge y elige a las personas más allá de las personas. Él las elige porque Él quiere. Y a mí lo que me entusiasma es que Él me haya elegido a mí a pesar de mí. Y que yo me pregunto igual que ustedes, si me miro a mí, por mí mismo, digo, ¿estás seguro? Dios te eligió. Y la señal o el sello de esa elección de Dios es la fe que Él te colocó hacia Jesucristo. Esa fe en Jesucristo es la que te motiva a hacer cambios tremendos por amor a Cristo, porque descubrís que Él te amó porque Él quiso amarte, no porque sos lindo o porque sos feo. No porque Él no te ama porque nadie te amaba. Él te ama porque decidió amarte. Él te eligió porque decidió elegirte. Él tiene misericordia de vos porque quiso tenerla. No tiene que ver con tu altura, con tu anchura, con tu largura, ni con tu inteligencia, ni con tus capacidades, sino solamente por su voluntad, por su elección. Dice, versículo 17, ya estoy terminando. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios hizo a Faraón para manifestar su poder. Faraón estaba preparado por Dios para que se le endureciera a Dios el corazón, y cuando él decía, no los dejo ir al pueblo de Israel, Dios dice, listo, ahora milagros, señales, prodigios. Él manifestó su poder. Para eso Dios formó ¿a quién? Faraón. Esto está buenísimo. Amén. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué somos nosotros para decir, pero Dios, ¿por qué hiciste así entonces? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Si usted es alfarero y la vasija de barro le habla, seguramente va a echar fuera demonios o sale corriendo alguna, pero supongamos que está familiarizado con con las vasijas que le hablen. Y la vasija dice, no me gusta cómo me estás haciendo, no me gusta.
La vasija tendrá que estar agradecida de ser una vasija en las manos del alfarero. Porque el diseño no lo ponemos nosotros. Lo que yo tengo que ser en Dios, ya Dios lo diseñó, no lo tengo que diseñar yo. Y el Señor nos da, nos habla constantemente de esto, de ser transformado a la imagen de quién. Porque si yo pensaba, bueno, pero ¿cuál es el diseño de Dios para mi vida? Y empezamos con el propósito y todas las cosas. Y el domingo pasado se habló de esto. Ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. El diseño de Dios para mi vida. El propósito de Dios para mi vida. Ser templo de Dios y ser transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, el hombre no podemos decirle a Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Yo me pongo a pensar, por eso no hablo, me pongo a pensar en usted. Usted no mire hoy su situación natural. Mi pregunta es, ¿usted cree en Jesucristo? ¿O usted cree en usted mismo y en sus capacidades? ¿Usted cree en lo que Jesucristo hace e hizo para que Él reciba la gloria? ¿O usted confía en usted mismo? Si usted ora, si usted lee, ¿en qué confía usted? ¿En qué se apoya usted hoy? ¿Dónde está apoyada su alma, su corazón, su mente, su vida? ¿Dónde está apoyada su fe? ¿En sus acciones o en la persona de Jesucristo? ¿Quién será vaso de honra? ¿El que cree o el que hace? ¿Amén? ¿Habrá algún amén? Muy bien, yo sé que deben estar pensando en la comida. Ya estamos terminando. Y dice el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. El Señor nos ha elegido y nos ha preparado para gloria. Seguramente usted se preguntará, ¿qué tipo de vasija soy? Porque usted sigue viendo lo que usted ha hecho o lo que usted está haciendo. Y no está viendo la elección que Dios ha hecho desde antes que este mundo haya sido creado. Yo quisiera preguntarles, ¿quiénes de ustedes creen en Jesucristo? Parece una pregunta tonta, ¿no es cierto? Parece una pregunta desubicada en el contexto en el que estamos. Se supone que si todos estamos acá porque creemos. No estoy preguntando a ver quién tiene fe. ¿Está bien? Porque algunos dicen, no, yo perdí la fe, la estoy pasando mal, no tengo fe para nada, no tengo ganas de orar.
¿Pero has creído en Jesucristo o crees en Jesucristo? ¿Sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sabes que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Sabes que Jesucristo te ha perdonado, te ha limpiado? ¿Has creído en el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió y resucitó? Ese es el inicio, ¿eh? Amén, ahí está, muy bien. Ese es el inicio. El Señor ha hecho algo en tu corazón, has sido elegido por Dios. ¿Por qué te cuesta aceptarlo? ¿Por qué seguís mirando tus límites? ¿Por qué seguís mirando tus recursos? ¿Por qué seguís confiando en lo que vas, en tus acciones, en lo que yo tengo que hacer? Porque si no hago, está bien, es cierto que hay que hacer, pero no basado, ¿sí? No, esto no está basado en agradar a Dios solamente por acciones sin fe. Porque esto es lo que le pasó, y en conclusión, al pueblo de Israel. A pesar que tenían la gloria, le había sido promulgada la ley, el culto, las promesas, el pacto. Dice en el versículo 24, a los cuales también has llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo, hablando de los gentiles o de los paganos, de los que no adoraban a Dios, al Dios de Israel. Ellos, nosotros, que somos nosotros en realidad, también fuimos llamados, ¿sí? Haciendo distinción entre la raza, por así decirlo, para explicarme, entre el pueblo de Israel, como había sido elegido por Dios, y los paganos, los que no conocían a Dios. Dios llamó a los paganos. ¿Por qué? ¿Porque eran paganos? ¿Por qué los habrá llamado? Porque pobrecitos, no tienen Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los llamó? ¿Por misericordia? ¿Por qué? Ay, perdón, no escucho. ¿Por su propósito? ¿Por su? Digan la palabra que vengo repitiendo desde hoy, por favor. Elección. Me imagino Pablo cuando escribía esto y si escuchaba a los judíos, me imagino cómo por dentro lo querían, pero descuartizar a Pablo. La elección de Dios. Fuimos elegidos no solamente para decir que somos cristianos evangélicos, esa no es la elección de Dios. La elección de Dios va más allá de eso, va más allá de nosotros, de nuestras acciones. Tenemos que aceptarlo. Fui elegido por Dios. A ver los que creen, a ver, yo les invito a que hagan este ejercicio conmigo, ejercicio real. Fui elegido por Dios. A ver, dígalo, a ver, yo quiero verla. A pesar de mí, a pesar de mis errores, pecados, macanas, a pesar de mí, fui elegido por Dios. ¿Y dónde se ve esto? Al creer en Jesucristo. Él ha colocado una fe, y esa fe va a crecer, y vas a ser libre, y vas a ser sanado, y vas a ser limpiado, y te vas a transformar a la imagen de Jesucristo. Pero tienes que aceptar que Dios te eligió no porque vos eras bueno, ni porque vos eras malo, porque Él quiso hacerlo. Eso provoca adoración, o no le provoca ganas de adorar a Dios. ¿No le dan ganas de alabar a Dios? ¿De bendecir su nombre? En el versículo 30 dice, ¿qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Si no vamos por fe, si no nos damos cuenta que es por fe y nos sostenemos por la fe y queremos simplemente accionar y obrar y hacer, yo quiero hacer lo correcto, lo que está bien, pero es por fe. Amén. Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Amén. Póngase de pie. Es momento de preguntarse. Y yo sé, van a cambiar cosas en nosotros. Van a cambiar cosas en su estado de ánimo. Van a cambiar cosas en su postura, en cómo camina y en cómo se muestra con las personas. Van a cambiar cosas. ¿Y por qué van a cambiar? Van a cambiar cuando usted acepta, por la fe, acepta el haber sido elegido por Dios. Amén. Aleluya. Y usted, si hoy se encuentra en el límite y en sus pensamientos usted no puede vencer, dice: sí, está bien, yo creo en Jesucristo, pero no puedo dejar de ser lo que soy, entonces soy un vaso de deshonra. No se preocupe. Si usted tiene fe en Jesucristo, Dios ha hecho posible su liberación total. Dios ha hecho posible su sanidad total. No salga de la fe. No salga de la fe. Ha sido llamado por Dios para salvación y para vida. Permanezca en la fe. Permanezca en la fe. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta realidad que tú has hecho, Señor, en la eternidad. Antes de que el mundo se formara, ahí estaban nuestros nombres, ahí estábamos nosotros, a los que conociste, a los que predestinaste, a los que llamaste, aleluya, a los que elegiste, conforme al puro afecto de tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme a tu piedad, conforme a tu piedad. No tenía que ver con nosotros, Señor, no tiene que ver con nosotros en esta hora tu elección. Tú no elegiste a Pablo porque Pablo era un doctor de la ley. Tú no lo elegiste porque lo que él conocía en Israel lo iba a ayudar en el ministerio. Tú no lo elegiste a él porque él sabía mucho de viajes, de mapas, de autoridades, de permisos. No, Señor, lo elegiste porque tú lo quisiste elegir. Hoy estamos aceptando de que tú seas Dios y seas nuestro Dios. Y estamos dejando de lado nuestra propia justicia y estos pensamientos que nos impiden aceptar tu gracia y tu elección hacia nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay cosas que van a cambiar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Acepta en tu corazón que Dios te eligió. Tómalo, recíbelo. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Fui llamado para vida, fui llamado para salvación. A pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mis ofensas, a pesar de todo, fui llamado y escogido por Dios para cumplir su propósito en la tierra. Y todo lo que Dios dijo que va a hacer,
Él lo va a hacer. Todo lo que Dios planeó hacer, Él lo va a hacer. Cierren sus ojos y oren también. No se distraigan. Aleluya. Aleluya. Cierren sus ojos, oren al Señor. Aleluya. Señor, si usted hoy se siente debilitado, hay hermanos que están debilitados en la fe y están pensando, están diciendo, yo soy vaso de honra, pero a veces me siento vaso de deshonra. Ahora no se centra en lo que siente, lo que está sintiendo. Lo que está sintiendo no determina la verdad. Lo que está escrito es la verdad. Lo que Dios dice es la verdad. Y hoy creemos, hoy usamos la fe. No usamos el sentir, usamos la fe. Estamos usando la fe en lo que Jesucristo ha hecho. Estamos usando la fe en lo que Dios planeó desde la eternidad. Y le alabamos a Dios, le alabamos a Dios, le alabamos a Dios. Aleluya, te alabo Dios, te alabo Padre, te alabo Padre. Tú mereces la gloria, la alabanza, la adoración. Te alabo Padre, te alabo porque me has elegido. Aleluya, aleluya, me has elegido. Sí, estaba en tormentos, estaba en oscuridades terribles, sí necesitaba ayuda, sí necesitaba sanidad, pero me salvaste porque tú lo habías preparado desde antes de la fundación del mundo. Me salvaste porque quisiste. Aleluya, me elegiste. Aleluya, aleluya, me elegiste, Señor, me has elegido. Me has elegido. Me siento privilegiado, no por mí, sino por ti, Padre. Aleluya. De un mundo que está perdido, el Señor lo ha rescatado porque Él lo eligió. De un mundo podrido, el Señor lo ha sacado. De un mundo en tinieblas, el Señor te ha sacado de las tinieblas por su elección. Así como hay muchos más que Él va a sacar. Así como hay muchas personas perdidas que Él va a rescatar. Aleluya, aleluya. No entres en desesperanza por tu familia, por tus conocidos. No entres en dolor. Confía en el Señor. El Señor dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. No temas, cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Confiemos en el Señor ahora. Confiemos en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Aleluya. Aleluya. Salva, Señor, a multitudes de almas. Aleluya, de las cuales tú ya las elegiste y están preparadas para salvación. Y ahí están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros vecinos. Aleluya. 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 El propósito de Dios es confirmado y se hace por medio de aquel que ha llamado. Por medio de aquel que nos llamó. Aleluya, Dios está en el centro. Dios está en el centro. No se trata del que quiere ni del que se esfuerza, sino que se trata de aquel que ha hecho posible esto, Jesucristo. Se trata del que quiere tener misericordia. Se trata del que quiere tener misericordia. Al salvarte, el Señor ha extendido su misericordia. Aleluya, aleluya. Tú sigues luchando y pensando, pero yo no merezco. Abandona ahora. Acepta la gracia del Señor. Acepta la gracia del Señor. Acepta la gracia del Señor. Aleluya, aleluya. Recibe la gracia del Señor. Aleluya. Algunos están luchando en su mente, en su corazón. Yo quiero darte tranquilidad hoy.
quiero darte paz. Quiero darte paz. Quiero decirte que el Señor va a hacer y Él ha hecho todo lo posible para que seas totalmente libre, para que quedes sano y estés lleno de Dios, para que camines con Dios, para que seas libre en tus pensamientos, para pensar en su palabra. Si has creído en Jesucristo, si tú dijiste, yo creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios, Él murió por mí, esa fe la colocó Dios porque Él te ha elegido. Si estás sintiendo tormentos en esta hora, si estás sintiendo ataduras en tu mente, en tus manos, en tu cuerpo, hasta tienes ganas de irte o tienes ganas de maldecir, y son cosas espirituales que te están atando y te están atormentando, Jesucristo te va a romper las cadenas y te va a liberar. Jesucristo va a liberarte. Jesucristo va a liberarte. Estás luchando contigo mismo y dices, yo creo en Jesucristo, pero no puedo cambiar, no puedo. Acepta la gracia, el Señor te ha elegido, porque esa fe te la ha colocado Dios, el Padre, la ha colocado en tu corazón. Aleluya. Ahora toma la gracia de Dios. Toma la gracia de Dios. Aleluya. Señor, yo acepto que me hayas elegido, porque yo creo en Jesucristo. Y esta fe la colocaste en mi corazón el día que escuché tu palabra, el día que escuché tu voz, el día que escuché y recibí tu perdón, el día que creí que tú moriste por mis pecados. Yo soy elegido tuyo, Señor. Gracias, Padre. Ahora entiendo que soy un vaso de honra. Ahora entiendo que van a cambiar cosas en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Posturas, maneras de caminar, maneras de pararme, de presentarme, cómo me escondo o cómo me presento. Van a cambiar cosas porque he sido llamado para ser transformado a la imagen de Jesucristo. Soy un vaso de honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Él va a manifestar su gloria, su gloria, su gloria. Aleluya, aleluya. Mientras cantamos una canción, mientras adoramos al Señor, yo quiero que pasen las personas, algunas personas que están sintiendo esta carga, este peso, como una batalla en su espíritu, en su alma. Y quiero darte esperanza, y quiero decirte que no depende de ti. El Señor te ha elegido y vas a ser libre. El Señor te ha elegido y vas a ser libre. Si hay alguna persona también que está en enfermedad, en dolores en el cuerpo y enfermedad, también pasen, hermanos. También quisiéramos orar también por la familia, por Daniel, por su esposa, por sus hijas y por Sebastián también, que pasen. Quisiéramos orar para que el Señor obre abundantemente en ellos. Aleluya, aleluya, aleluya. Los hermanos, las hermanas que ayudan a oración, por favor pasen también.